Bueno, buenas tardes. Primero que nada quiero felicitar y apreciar mucho este espacio tan lindo que nos han brindado para presentar, para hablar de nuestros libros. El espacio, pues saben que tiene una historia de lucha desde el zapatismo, era el cuartel de Zapata, y a mí eso me inspira mucho que haya sido el cuartel de Zapata. Entonces agradecerle a la Bigotona su apoyo, su colaboración, y agradecer también mucho a la red de feminismos descoloniales. Esta red de feminismos descoloniales, como ya lo dijo Aida o alguien o Márgara, tenemos ya 18 años de existir y es un colectivo, pues para mí, yo les voy a decir lo que yo siento, a ver ellos, las demás qué piensan. Yo siento que logramos hacer un colectivo que puede parecer disperso, que puede parecer no estructurado, ¿verdad? Y que tiene otro tipo de estructura. Y por eso tenemos 17 años juntas, porque si hubiéramos buscado un grupo feminista así con esto, pues acaban sectorizándose, acaban enojándose, acaban dispersándose. Entonces yo creo que lo primero que tendríamos que reconocer como la red de feminismos descoloniales, reconocer que hemos sabido movernos como colectivo con todas las particularidades que cada una de nosotras tiene, porque tenemos muchas particularidades, muchas cosas en donde no coincidimos formalmente, donde hay un autor que queremos y otras no quieren, y así. Entonces, ahorita acaba de pasar en la comida que tuvimos. Entonces, pero sobrevivimos, o sea, como quiera nos respetamos, y para mí ese era, yo recuerdo, yo participé en muchos grupos feministas antes de esta red. Tengo 50 años de feminista en México, imagínense. Entonces pasaba y volvía a pasar y volvía a pasar, que caminábamos un ratito juntas y ya no había posibilidad de seguir dialogando, porque una pensaba una cosa y la otra pensaba otra. Entonces yo me acuerdo cuando empecé esto, dije, ay, ¿cómo haremos? Pues bueno, y primero tuvimos una invitación de María Lugones. Quiero reconocer, María Lugones nos abrió un espacio especial, y si la han leído y les recomiendo que la lean, van a ver los fundamentos filosóficos que dejó María Lugones en este tipo de organización. Entonces, ahorita ya estoy entrando en lo que yo llamé la genealogía del feminismo en México. La genealogía del feminismo en México es que a mí me tachó. Yo soy feminista de los 70s, pero mi voz, como se interesaba en los pueblos indígenas, y miren, la verdad, yo me acuerdo que en esos años todo el mundo decía, ¿qué haces con las indígenas? Son atrasadas, son ignorantes, son abusadas, son golpeadas, las indígenas no se defienden. Entonces, yo recuerdo que yo decía, bueno, pero yo estoy estudiando estas crónicas, códices, y entonces me daba cuenta que había otra forma de ser mujer en esos documentos históricos. Y entonces yo decía, pero ¿cómo hay que...? Ahorita se lo volví a decir con los zapatistas, con las zapatistas en diciembre. Les volví a hablar de Ameyaltepec, de una mujer que era curandera, pero era curandera, ahorita ya no se usa esa palabra. En aquel entonces usábamos curandera para una mujer que tenía un poder enorme en su comunidad. Y entonces no era secundaria, era muy importante.
Entonces, con esta genealogía de feminismos, lo que fue es que me tardé muchos años para poder coincidir así de igual a igual con otras feministas, porque dentro del feminismo había un desprecio, y fíjense, no era un desprecio evidente o hablado o expresado, era los restos de la colonización y de la sociedad actual que ya habían permeado las mentes de todas. Y entonces éramos feministas, pero consideramos a las mujeres inferiores, a las indígenas. Entonces, en esos años era muy difícil. Bueno, luego emerge el zapatismo con las mujeres en primera plana. Aquí Guiomar tiene un libro maravilloso de esos primeros años. Y entonces gente como así, como Guiomar, Aida, Márgara, las colegas de la red, estábamos de alguna manera conectadas en ese punto, mentalmente y filosóficamente, porque no estábamos queriendo convertirlas. Yo todavía cuando empecé a ir más al zapatismo y yo me acuerdo con algunas de mi red, que había que hablar de cómo hacerles ver al feminismo de afuera, cómo hacerles ver todo el trabajo que las indígenas zapatistas, en este caso, estaban haciendo sistemáticamente, abriendo espacio. Entonces, la mayor Ana María tomó San Cristóbal, y tomó San Cristóbal con todo un plan de conquista o de apertura. No llegó ingenuamente o así como se percibía a las mujeres indígenas en aquellos años. Entonces aquí esto yo pienso que es muy importante, porque los primeros años, yo francamente ya se los he comentado a ustedes, a Óscar también, se los he comentado, que yo tenía que hacer dos mundos: mi lucha feminista, y ahí me callaba la boca sobre las indígenas y sobre los valores indígenas. Mejor no hablaba, me callaba, porque si no me agredían y me ponían aparte. Y la lucha con la antropología feminista, o con ciertas antropologías que a veces caían en el desarrollismo, en lo que llamamos desarrollismo después. Era todo propiciar que cambie el sistema para que entonces ya todas vamos a tener todo, como mujeres también. Entonces, esta es la trayectoria que está inscrita en este libro. En este libro, y fíjense, ahora sí lo paradójico. Yo sabía hablar inglés, pero nunca he sido gringófila. Entonces, yo estaba hablando inglés, empecé a recibir de Estados Unidos invitaciones para que viniera a enseñar lo que yo estaba escribiendo, lo que yo estaba investigando en México. Entonces parecía como que cómo allá aprecian más que acá. Y yo me acuerdo una investigadora chilena de primer nivel, una gran teórica, que me dijo: Silvia, el primer artículo que leí tuyo fue en inglés. O sea, que hasta que no pasé por digamos, la aceptación de Harvard University, por ejemplo, o Columbia University, o Union Theological Seminary, tuve que pasar por allá para que acá adquiriera valor lo que yo decía sobre lo que pasa en los mundos indígenas. Entonces eso yo tenía ganas de comentarlo con ustedes. Tenía ganas de comentarlo porque ahí fue cuando las encontré a la red, porque ya encontré a Óscar también, y Óscar es parte de nuestra red desde el primer momento. Entonces hay toda una ruptura con cierto tipo de postura feminista, hegemónica o capitalista, o como se le quiera, o las
20,000 tipos de feminismo que hay hoy en día. Cada vez han surgido más y más. Y como es muy estrecho el margen para autoidentificarse, pues no duran y se crea otro, y otro, y otro, y otro. Entonces acá eso lo quería yo comentar desde mi punto de vista, y yo era feminista, desde los 70s era feminista, y trabajé en el SIDOC, ya saben ustedes, ahí fue donde empecé a estudiar, porque el SIDOC tenía una biblioteca que no era para estudiantes de historia, no era para antropólogos, no era para todos. Entonces ahí estaban los códices y las crónicas, y yo venía de una familia muy patriarcal, pobrecitas mi familia, que no se sientan ofendidos, pero venía de vivir muy patriarcalmente. Yo no podía, fíjense, no podía yo estudiar porque era mujer, y mis hermanos a fuerza los metieron a hacer una carrera. Entonces era como este choque de que y luego leyendo en el códice que se formó el colectivo de autoridades en Tlaxcala, y que eran 6 hombres y 6 mujeres. Yo decía, pero ¿cómo no leen esto? ¿Cómo pueden seguir diciendo que las mujeres indígenas estaban sumisas y explotadas? Y claro que hay un sector que se volvió sumiso y explotado porque se metió a la ciudadanía, o sea, se volvieron ciudadanos de las periferias, y entonces tuvieron que aprender los modos patriarcales del poder mexicano, del gobierno, los tuvieron que aprender para ser aceptados y encontrar trabajo. Entonces no niego que había una parte así, yo sé que había una parte que las mujeres sufrían mucho, pero esta ancestralidad venía a revivirlas. Eso ya pasó, eso ya está pasando hoy. Hoy en día ya ve uno la diferencia de cómo, del horizonte que tienen las mujeres indígenas. Ahora sí, y yo lo he vivido. Lo bonito de mi vida ha sido que he estado al lado de ellas con todos estos cambios, hasta esta época contemporánea, que es donde estamos toda la red de feminismos descolonial. Estamos todas en esa perspectiva. Entonces, bueno, esta era mi genealogía personal que está detrás de este libro. Ahora, este libro, imagínense que tiene una lámina del Códice Borgia. Si conocieran los códices, es un amontonamiento de imágenes. Aquí, si ven, aquí está todo una pequeña lámina pegada con otra y otra y otra. Pero lo importante es que acá Héctor y Márgara eligieron esta imagen. ¿Por qué? Porque tiene el Eros mesoamericano en la portada. Entonces, el Eros mesoamericano, que a mí me abrió puertas en muchos lugares patriarcales de hombres en Estados Unidos, porque había una crítica a los confesionarios. Entonces, como había una crítica a los y yo me dediqué a estudiar los confesionarios también, eran parte de los documentos que yo analizaba. Y entonces en esos cuestionarios, que eran los confesionarios, eran cuestionarios sobre el erotismo indígena. Y ahí lo que había pervivido, ahí estaba, y ahí está ahorita, vaya. Digo, cuando les tengan confianza en una comunidad lo van a descubrir. Mientras no les tengan confianza no lo van a expresar. Pero el erotismo como parte de una relación con el mundo espiritual era prevalente
y en todos mis documentos que busqué, que cité, encontraba yo regularmente esa relación con el erotismo como un poder, también porque lo divino no estaba separado como está en nuestras creencias cristianas. Entonces, bueno, eso es muy complicado, aquí les recomiendo que lo lean, yo les agradezco y quiero ahora sí mis compañeros de conversación que digan lo que han encontrado, porque además los he acatarrado muchos años. Bueno, muchas gracias. Gracias, Silvia. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes dos, con la red en general, pero con ustedes dos, que estos temas nos han perseguido durante un buen rato. Yo tenía ganas, y me disculpo de antemano, pero de meterme de lleno al libro de Silvia. Cualquier oportunidad que hay para platicar sobre Tomado de los Labios la voy a aprovechar y probablemente me exceda, así es que pues me disculpo de antemano. Yo tenía ganas de conversar sobre las que creo que son esta caja de herramientas filosóficas que Silvia ha ido construyendo a lo largo de todos estos años y que yo particularmente atesoro, recupero y utilizo constantemente, sobre todo ahora en la docencia. La primera son como estas ideas que creo que, pensándolas en el 2025, son como muy naturales, como muy, parecerían incluso lógicas, pero que en realidad en el momento en el que fueron trabajadas y en el que fueron planteadas, no solamente eran disruptivas, sino profundamente incómodas para la academia y también en otros espacios de organización política, feminista y no feminista. La primera es la idea de la fluidez del género, y qué bueno que Óscar me dejó hablar antes de él, porque así me puedo comer. Así lo podemos platicar. Pero la primera es la categoría, que yo creo que Silvia utiliza constantemente esta idea, esta palabra de las categorías a lo largo del libro, aunque en realidad nos da todos los elementos para abandonarlas, para dejar de hablar de categorías que en términos filosóficos pues nos remiten siempre a una forma de pensamiento dominante, una forma aristotélica y excluyente, que es justamente la que ella logra desarmar. Ahí está. Entonces es curioso, yo ahora leyéndolo, releyéndolo, cómo ella se aferra a esta idea de las categorías al mismo tiempo que nos va dando todos los elementos para desarmarlas y para abandonarlas. Y yo creo que ya estamos en ese punto en el que la siguiente edición, Silvia, la vamos a tener que abandonar. Las vamos a poder sustituir. ¿Cuál es la razón, no? Fundamentalmente es esta posibilidad que nos da Silvia de no pensar en términos dicotómicos, binarios, de oposiciones excluyentes, sino pensar en términos del movimiento, de la fluidez, y particularmente en el caso del género. Tomado de los Labios nos permite andar el camino hacia la descolonización. Podríamos decir, acá viene otra categoría que también creo que fue muy útil, que cohesiona el texto, pero que también nos has dado las herramientas para poder abandonar, que es la de la propia episteme, ¿no? Y pensar que hay otras formas de conocimiento que no necesariamente se tienen que subsumir en esta categoría colonial que también es la de la episteme, que hay otras formas de nombrar a los conocimientos. Pero bueno, nos dio estas herramientas para caminar en torno a la descolonización de la historia,
de la manera, es decir, la manera en la que hacemos historia, también de la antropología e incluso de los feminismos, ¿no? Y nos da todas estas herramientas que sirven entonces para la descolonización epistémica, digámoslo así, para los feminismos y también para el pensamiento crítico, ¿no? Creo que trasladar estas herramientas al pensamiento crítico, pues desarticula o nos permite hacer filosofía política desde otros lugares. ¿Cómo lo hizo? Particularmente hay como distintas vías, ¿no? Hay quienes lo hicieron a través de historiar el origen del género, que yo creo que también lo has hecho en este texto y en otros, pero es algo como que ronda. Tú lo abordaste desde otro lugar que era mucho más aventurado. Digamos, por ejemplo, María Lugones lo que hizo fue justamente eso, historiar el origen del concepto de género, incluso el propio Ivan Illich también lo intentó hacer desde esa perspectiva, con el propósito de situar el alcance de la noción de género. Y tú le entraste por otro lugar que era mucho más, me parece, que resultó bastante rico y que nos permitió después llegar hacia donde vamos, que es escuchar y comprender las otras tradiciones. No situarse desde las tradiciones dominantes, sino situarse desde la escucha de tradiciones mesoamericanas en este caso, lo que evidentemente pues llevaba también a la relación práctica, ¿no? O sea, cómo se piensa desde otras formas, cómo se investiga, cómo cuestionamos. Particularmente está esta noción que tienes de la polaridad fluida de los opuestos complementarios, que parece como una idea muy larga, pero que al mismo tiempo es una síntesis muy corta de algo mucho más, que te lleva a pensar la historia del pensamiento dominante en casi cualquier aspecto. Podrías llevar esta idea a casi cualquier aspecto del pensamiento dominante. Y luego hay pequeñas sutilezas que a mí me gustan mucho del texto, como por qué Silvia, este tipo de obsesiones, ¿no? ¿Por qué Silvia decidió hablar en ese contexto de cosmología mesoamericana y no de cosmogonía? El concepto de cosmogonía nos lleva a pensar en algo que es mucho más aceptado, por ejemplo, en la antropología, en la historia, incluso en la filosofía, ¿no? Yo recuerdo un encuentro en España en el que algo que para mí era un punto de partida simplemente de lo que quería platicar se convirtió en todo el objeto de la discusión, porque no estuvieron dispuestos a aceptar el concepto de cosmología, porque la cosmogonía te hace pensar en creencias y en este caso la cosmología significaba una explicación sobre la existencia, aceptar que los pueblos colonizados tenían explicaciones sobre la existencia que son igualmente válidas que cualquier otra explicación. La cosmología ptolomeica, la copernicana, etcétera, y que era ese nivel de explicación que estábamos dialogando y que aquí pasan de manera muy sutil y que entiendo por qué pudieron llegar a ser tremendamente incómodas y que todavía hoy pueden ser bastante debatidas. La idea de la fluidez del género y de esta polaridad fluida lo que nos lleva es a cómo se multiplica, es decir, a pensar no solo en estos opuestos que se excluyen, sino, y esta es la parte más rica del texto, a todo el abanico y la multiplicidad de todo lo que no entra en esos dos opuestos, no nada más centrarnos en esas dos oposiciones, sino en la infinidad, diría yo, de desdoblamientos de posibilidades de eso, y que tú hablas como una multiplicación en infinidad de matices, ¿no? Esas son las palabras. La otra idea que a mí me parece que son de estas herramientas que nos deja ahí para utilizar en muchos otros aspectos, que nos da todas las bases para poder utilizarlo en otros aspectos, es la idea del acuerpamiento de la teoría, que me parece tremendamente radical, que es no entrar en esta historia otra vez, en situar el origen de la dicotomía cartesiana, de la oposición entre mente y cuerpo, sino simplemente entrar por otro lugar y decir, bueno, ¿cuál es otra concepción de la existencia que no supone la oposición entre mente y cuerpo?
Y entonces, en lugar de distraerse en el diálogo de las oposiciones, que es un poco hacia donde ha llevado toda la filosofía de la posmodernidad, en algo que Latour llamaba en un diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Es decir, este es el límite de la filosofía contemporánea, sigue atorada en esta discusión en torno a las oposiciones, y Silvia le entra por otro lugar, ¿no? Que es, en lugar de este diagnóstico de los límites, ¿cuál es otra forma de pensarlo? Que tiene que ver con ideas, por ejemplo, como el de la proximidad, el de la similitud, que otra vez nos llevan a una filosofía fluida, a una filosofía que no está encerrada en los problemas y en las limitaciones del pensamiento colonial y dominante. Esta idea de la dualidad, de la fluidez, y que después desarrollas en el capítulo, donde también hablas de un equilibrio, que es un equilibrio completamente diferente al que está planteado desde la filosofía moderna y dominante, que también nos habla de lo permeable, de lo múltiple, de lo diverso, no como un problema, sino como la existencia, como el principio fundamental de la existencia. Entonces, mientras la filosofía dominante y de la modernidad se topa con la realidad y dice, esto es un problema, las filosofías que transitan desde otros lugares, las formas de pensamiento que transitan desde otros lugares, lo suponen, es decir, parten de la diversidad, de la permeabilidad, de la fluidez, como una condición para la existencia, es decir, el principio de lo que existe. Ahí, al abandonar estas, al no partir de las herramientas dadas, de las herramientas que eran las únicas válidas para hacer investigación, como Silvia lo plantea, dice, evitamos distorsiones en la investigación. Y Silvia dice, tengo más de 50 años siendo feminista en México, yo le quiero poner una fecha. El artículo de 1975 que publicó en 1975, pero que empezó a trabajar desde el 73, porque las cosas tardan, que se llama La mujer en la sociedad prehispánica, es el preámbulo de esto que muchos años después se iba a cristalizar. Y a mí siempre me ha parecido muy interesante en este rastreo de la vida intelectual, que es al mismo tiempo su vida política, la vida del pensamiento de Silvia, cómo estos intereses que atraviesan la historia, la antropología, los feminismos, la antipsiquiatría también, que muchas veces no se menciona como parte de tu trayectoria y que es fundamental, y también que todo esto además está siempre permeado por una filosofía política inspirada por la justicia social, ¿no? El estudio de la historia, de la antropología, todo tiene un propósito en el pensamiento de Silvia, que es desarmar las jerarquías, desarmar este pensamiento dicotómico, dualista, tiene un propósito político, que es el de avanzar hacia la justicia social. Y seguir a Silvia en esto, que creo que es como una conversación muy larga, que viene en efecto desde los 70s, es muy interesante porque inevitablemente te obliga a renunciar a la hiperespecialización, ¿no? A esta historia que tiene que ser solamente historia y no puede tocar la antropología y no puede tocar la filosofía política porque tiene que ser neutral, aséptica, limpia, pura. Resulta insuficiente e insostenible, ¿no? Y yo creo que la propia trayectoria de Silvia nos muestra cómo era insuficiente e insostenible en 1973, en 1975, y hoy ha llegado al punto en el que simplemente está agotada, completamente agotada. Y eso que hacías de manera intuitiva, que sigue siendo una intuición que guía tu trabajo, ya para los años le van a empezar a poner este nombre mucho más elegante de la transversalidad, ¿no? Pero en realidad yo creo que pues está inspirado por este deseo de no fracturar, de no disecar, de no cortar tu propio pensamiento. Hay una enorme coherencia en la vida intelectual que has llevado, ¿no?
Y bueno, finalmente me gustaría hablar un poquito sobre cómo este libro termina con un capítulo dedicado a las cuestiones metodológicas, al capítulo que llama Hermenéuticas de la Oralidad, y que para mí ha sido la parte más útil, donde aterrizan muchas de las reflexiones previas, pero que desde mi perspectiva da como esta dimensión filosófica de las raíces del pensamiento y logra desestabilizar la filosofía dominante, porque la cuestión es que la filosofía dominante siempre termina alegando a que su método es mejor y además es el único, y cuando hay otros, el suyo es mejor, ¿no? Entonces Silvia no discute con esa posición, simplemente nos abre la posibilidad desde la investigación. Yo creo que aquí es donde resulta muy práctico para quienes nos dedicamos a trabajar dentro de la academia, porque nos da todas estas herramientas para hacer investigación desde otro lado. Nos da las herramientas, nos dice el cómo hizo. Curiosamente no lo hace, más o menos hay unas pistas en los primeros capítulos, pero lo deja para el final, para decir cómo es este acercamiento, pienso yo, desde la escucha de otras tradiciones que son insubsumibles a las tradiciones dominantes, es decir, que no se pueden meter dentro de las otras tradiciones. Y ya digamos que esta tarea que nos puso sobre la mesa Silvia, yo la he aprovechado para desarrollar dos ideas, ¿no? Una es la de la filosofía puente, que es donde mi pensamiento categórico dominado y domesticado en la modernidad me ha llevado a inventar ¿qué pasa con este tipo de filosofías como la de Silvia, ¿no? Hay una tendencia ahí colonial mía de querer ordenar las cosas, y entonces me gusta pensarla como esta filosofía puente que logra dialogar a través de la escucha de un lado y la palabra del otro. Y la escucha es hacia las filosofías no dominantes, y la palabra es para darnos herramientas a quienes hemos sido domesticadas en las filosofías dominantes para también aprender a escuchar. Ahí hay otras quienes le acompañan, ya ha dicho por qué y cómo suelen ser más varones por esos años, pero bueno, yo ahí ubico también a Jan, por supuesto, a tu compañero, a Jan Robert, está López Austin, está Joseph Sterman, está Lenkersdorf, está Pablo González Casanova, desde estos lugares que una vez que lograron escuchar o que entendieron que su lugar en la academia era el de la escucha para desestabilizar sus propias certezas. Esa es básicamente la idea. También ubico ahí a Donon Jovenu, quien fue uno de mis profesores en filosofía, que también tiene toda esta noción sobre la oralitura, que me parece que dialoga bastante con las metodologías y la hermenéutica de la oralidad de Silvia, que es un profesor también de la Facultad de Filosofía, de Filosofía y de Políticas de la UNAM, de las dos. Pero bueno, nos das todas estas herramientas para pensar el pensamiento oral, le llamas, ¿no? Para desestructurar, está obvio, está implícito en el argumento, es decir, no pierde tiempo con desestructurar esta dualidad, simplemente parte de la inexistencia de la oposición entre oralidad y escritura, es decir, ella dice, no hay una oposición entre oralidad y escritura, estas cosas son mucho más permeables y las podemos abordar de un modo mucho más permeable. Y hay una parte en la que dices, las tradiciones orales operan en contextos epistémicos propios, ¿no? Es desde ahí, esto pues en realidad es una conclusión, es la guía de cómo ha hecho buena parte de su trabajo, entender los contextos desde donde surgen las distintas formas de pensamiento. Yo acá quizás ya nada más por molestar, es que ya ni siquiera necesitamos, gracias a este tipo de cosas, es que ya no necesitamos ni siquiera conceptos como el de episteme, que entiendo que el contexto en el que fue escrito este libro, y además desde la trayectoria de dónde venía, pelear esa palabra, era también una lucha política, era disputar
el carácter epistémico de estas formas de conocimiento. Yo creo que hoy, afortunadamente, gracias a tu trabajo, podemos pensar, diría yo, más allá de la epistemología. No me quisiera detener mucho, pero es hermoso. El último capítulo es maravilloso. Es la parte donde hablas, ya me dijeron que ya. Por eso me puse nerviosa. Sobre las metáforas, las redundancias y las repeticiones. Y yo ya nada más aquí lo voy a dejar. Creo que esta presentación me gusta pensarla como un homenaje, no solo a este libro, sino a esta trayectoria que en efecto viene desde los años 70. Es riquísima, es además un agradecimiento, Silvia, porque es gracias a eso que hemos logrado extender la duda y que ahora podemos llevarlo a estos rincones más con un trabajo ya previo, ¿no? A llevarlo a rincones quizás un poco más extremos, esperemos. Y creo que nos sirve para pensarlo dentro y fuera de la academia. Creo que estas son nada más como para ponerle puntitos, decía Silvia, ¿por qué necesitó pasar por la validación de otras academias? Tiene que ver con que no cumplía con ninguna de las reglas de la academia, ¿no? O sea, implica una forma diferente de hacer academia, y muchas gracias por eso. Gracias. Pues aprendí mucho de lo que yo hago con escuchando. Muchas gracias, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Mariana, un placer escucharte, y Silvia también, como siempre. A mí la presentación de este libro me emociona justo en ese sentido de que cada que revisito tu obra, me abre siempre otros umbrales y me vuelve a abrir puertas y más puertas, y entonces cada vez que retomo lo que has escrito, esta trayectoria de la que bien estaba más o menos ahí trazándonos Mariana, en términos de tampoco pensarla como una trayectoria lineal, pero sí un lugar al que puedes llegar por múltiples entradas y salir también por la entrada o por la salida, ¿no? A mí eso, en ese sentido me encanta tu obra, y justo ahora que recordabas cómo surgió la red y cómo surgió este espacio que nos convoca, que es la Red de Feminismos Descoloniales, yo conocí la obra de Silvia Marcos cuando era... ahorita dijo Aida, ¿no?, que cuando hacía mi tesis de doctorado, y yo estaba tratando de discutir algunas nociones sobre el género y el cuerpo en Mesoamérica, y me topaba siempre con las mismas perspectivas binarias, ¿no? Gente que decía, bueno, los pueblos indígenas machistas, patriarcales, las mujeres estaban subyugadas, estaban casi dominadas por estos hombres guerreros, machines, machirulos actualmente. Y la obra de repente no hallaba por dónde. Yo buscaba, yo decía, en las fuentes veo otras cosas, me están diciendo otras voces, que hay otras formas de pensar ese mundo. Y no encontraba, no sabía que existía Silvia. Y entonces, pues, fue una búsqueda también de estarme preguntando, ¿no? Hasta que llegué a un artículo maravilloso, que fue lo primero que leí de ti. Que después lo revisamos, ¿te acuerdas? Hace algunos años, Categorías de Género y Pensamiento Mesoamericano, un reto epistemológico, y se publicó en La Palabra y el Hombre en Jalapa, Veracruz, en 1996. Es el primer texto que yo conocí de Silvia, ¿no? Y a los 2 meses me encuentro a Márgara en un congreso de americanistas, y me dice, ven, tienes que conocer a alguien. Y me presenta a Silvia Marcos, que estaba con María Lugones, ¿no? Y entonces ahí fue como un combo para mí, una bomba ahí para moverme y quitarme de muchas certezas, ¿no? Y en esa medida, eso fue lo primero que me recordó justo pensar y sentir con Márgara, volver a hacer este libro, ¿no? Surgió la idea también en un viaje a Oaxaca. En Oaxaca fuimos, ¿te acuerdas? Hace 2, 3 años. ¿Cuándo fue? Hace 3 años. No, fue antes de la pandemia, ¿no? Fueron 3 veces,
No, la última que fuimos. 3 años. 3 años, que fue un momento muy emotivo. Veníamos de la pandemia, teníamos mucho que no nos veíamos. Yo recuerdo esa vez que estábamos en la gira presentando cosas. Yo estaba muy conmovido de volvernos a encontrar como red, como ahora es otro momento y eso también me entusiasma mucho. Y encontrarte de nuevo con la vitalidad de salir después de la pandemia y pensar en el eros, ¿no? En la erótica, me lleva justo a situar que también descolocas la idea de eros, ¿no? O sea, la posicionas como un horizonte político también, ¿no? Y entonces eso fue lo que, platicando con, digamos, no sé, rumbo a Etla, quizá en aquel momento con Marga, y hablábamos de este libro que era importante volver a retomarlo, y ahí empezamos a elucubrar sacar este libro, ¿no? Y volver a editar un libro que se publicó en Boston en 2006, y esa publicación en inglés, en Boston en 2006, también tenía otro trabajo editorial. Después vino la edición de este libro por Aviala en Ecuador, que fue la primera versión en español, que fue la primera versión que yo leí, y que está feita, ¿no? La edición, la verdad, les quedó medio, un poquito trabajado, muy rústica. Esa edición no está tan bien trabajada en términos de papel, las hojas, como esto que ahora se logró, ¿no? Que ahora es una revisión que tú hiciste con Sara, que también eso es muy importante, con Sara Rodríguez. El trabajo que hicieron de volver también de nuevo a visitar tu obra. Y eso es lo que yo quisiera preguntarte en este conversatorio. ¿Cómo estás tú sintiéndote en esta trayectoria desde 1975, 50 años? Y que me parece a mí una obra vigente, Tomado de los Labios. Porque es una obra que, insisto, yo la visito y la revisito, me parece que en los años 90, ahorita como decía Mariana, pues la situamos con discusiones densas y tensas del feminismo y sobre el género como una categoría, ¿no? Quienes tomaban el género de una forma binaria, de oposiciones binarias, y en las que había esta incapacidad de pensar, ¿no? Esta relación binaria, más que en jerarquías excluyentes, en jerarquías que lo masculino domina masculino, y de repente lo que tú encuentras leyendo en el CIDOC, discutiendo en esos textos, me parece que va muy paralelo al libro de Iván Illich del género vernáculo. Con este libro podemos complementar la lectura del género vernáculo de Iván Illich, ¿no? Y en esa medida me parece que entonces el libro nos posibilita volver a una discusión que está presente en los feminismos. Y es que en los feminismos contemporáneos se está regresando algunos feminismos a esta visión biológica esencialista del cuerpo de las mujeres. Y lo que abre Silvia con esta perspectiva es pensar el cuerpo como un vórtice, dices tú. Qué imagen tan potente, un vórtice en el que confluyen el cosmos en el cuerpo, y no hay adentro ni afuera, ¿no? Y en esa medida de lo posible, yo lo que quiero preguntarte es que, ¿cómo estás pensando justo, releyéndote, llegando a esta nueva versión de Tomado de los Labios, lo que ya dijo Mariana tan bonito de esta arqueología de la oralidad, esta arqueología de la sospecha? Todo el tiempo estás en desconfianza de esas categorías que el género, en esa discusión de los 90s que era muy binaria, y aquí lo colocas y dices, pues no podemos situar esa concepción binaria, porque este mundo, esta complejidad que vive aún en esta modernidad, los pueblos indígenas siguen estando en esta modernidad, son modernos y nos posibilitan pensar en otras formas de situarnos como humanos, ¿no? Y entonces esta categoría en la que tú empiezas a replantear el género en esta idea de un vórtice, de fluidez, de dualidad fluyente, ¿no? ¿Cómo piensas entonces ahora, revisitándote, y qué importancia tiene este libro en la actualidad, Silvia? Yo con eso quisiera abrir también el diálogo con las cosas que han dicho aquí las compañeras, y tampoco extenderme más porque ya tenemos otro libro ahí en la colita. Gracias. Bueno, pues me ponen una, pero pues ahorita no me voy a extender porque quiero que tengamos así, mejor. Pues yo releyéndome me encuentro a mí misma desde los 70. O sea, lo que me pasó, lo que ha pasado en este tiempo es que esa
rebeldía contra la academia tradicional hegemónica, pues siempre me ha dejado en un lugar muy vulnerable socialmente, porque yo, por ejemplo, yo no tengo un puesto, tuve muchos puestos transitorios en grandes universidades internacionales o de Estados Unidos, pero ya en la práctica concreta ya no cabe lo que yo hago, aún hoy, no cabe para alimentar una trayectoria académica adentro de una universidad. O sea, yo he tratado varias veces y medio sí, pero siempre es presentarme como no académica, como en este libro de las queridas editoras feministas. Para poder hablar de lo que yo hago hay que decir que no soy académica porque no reproduzco literalmente y sistemáticamente las propuestas básicas de conocimiento. Entonces yo empiezo, como decía Mariana muy bien, empiezo creando espacios. Entonces eso me ha creado una dificultad. Dificultad no, porque yo me siento muy bien. O sea, a mí me gusta ser rebelde, independiente y yo lanzar cosas y que nadie me esté diciendo, no, te tienes que caber en este marco o en el otro. Si no, no hubiera hecho lo que he hecho, sí. Me hubiera dejado formatear en cierta categoría preexistente. Y yo no quepo bien, como dijo Mariana, antipsiquiatría también, y entonces yo tengo una pluralidad de pensamiento que no se puede encerrar en una sola corriente. Y yo creo que allí por eso sale esta oralidad, por eso sale la metodología de la oralidad, porque hice lo que... Hay un sector de la antropología que es entrevistas, pero yo de lo que he leído casi todo, o casi lo que he leído, es que ya llegan con un formato a preguntar. Y yo llego a escuchar, y eso he hecho con los zapatistas. Yo he llegado a escuchar. Y de ahí lo que pesco lo voy dando un orden. Y todo lo que pesco de los zapatistas o del zapatismo ha sido en escucha, porque lo he oído, lo he leído en sus múltiples presentaciones y todo, y yo con mi academia previa, yo lo acomodo. Pero entonces hay una especie de diálogo permanente, pero lo que es interesante es que la manera como yo lo digo les suena bien a ellos, a los indígenas o al zapatismo, porque ahorita es lo último que me he dedicado. Entonces les parece que sí estoy escuchándolos, y entonces eso me da a mí una alegría, y pues no me voy a dejar meter en marcos, ¿verdad? Entonces le pesco de aquí y de allá. Entonces esa es mi estrategia para contestarte, y para contestarte a ti, Oscar. Pero les agradezco que ustedes se hayan quedado a mi lado. A ustedes les tengo que dar un aplauso, a Ida, a Márgara, a todos, a Verónica, a todos los que han aguantado que yo no pertenezco a un formato cerrado, ¿verdad? Y que han podido gozar de lo que ha salido de esa apertura amplia a lo que se dice desde otros mundos, porque no es lo mismo llegar con el binarismo cartesiano a escuchar que llegar a ver cómo se reacomoda ese mundo de otra forma sin el binarismo. Entonces es todo una trayectoria larga, y les agradezco
pues a todas mis compañeras, las que llegaron, Guiomar, que llegó desde España, todas me han sabido escuchar, a veces me hacen caso, a veces no, a veces, ¿verdad? Pero es justamente eso lo que nos permite seguir juntas. Y era exactamente lo que yo estaba esperando lograr, un colectivo que fuera así. Bueno, ya ni modo, así pues aguántate y pues es su camino y cada quien su camino, pero tenemos un camino en común. Entonces, eso es lo que yo diría para contestar, Oscar, y para ti, Mariana. Y pues no sé, yo creo que ya pasamos a que hablen, a ver, ¿quién quiere hacer? Pero ya las iba a dejar larguitas. Pues se vale si quieren comentarios, preguntas. Creo que casi todos nos conocemos, pero sería bueno si toman la palabra presentarse para seguirnos reconociendo como comunidad. Que decíamos aquí con Aida, porque seguíamos conversando ella y yo mientras las escuchábamos, que la pregunta final de Mariana se queda en el aire para seguirla discutiendo, ¿no? Dejamos de hablar de episteme. ¿Cómo dejamos de hablar de episteme? ¿Cómo construimos esa otra manera, ¿no? Otra actitud frente al conocimiento? Es una muy buena pregunta, ¿no? Es un reto el que nos hace Mariana, ¿no? O sea, ella nos dice ya, de aquí para el real, pues olvidémonos de las dicotomías, vamos pensando de otra manera. Entonces, yo creo que eso se nos queda, Silvia, para seguirlo discutiendo en la red y pues pensando, ¿no? En colectivo. Eso, nada más. Y claro que es lo que dice Mariana, que este libro sirve. Es la primera publicación en español en México. Se publicó traducido en Ecuador. En Ecuador captaron los intelectuales de Aviala, captaron que había algo ahí. Pero el tema es México y Mesoamérica. Entonces, llegar a Mesoamérica y que se publique en Mesoamérica, para mí es una maravilla, y que sea una editorial feminista la que la apoyó, o los que se interesaron en tener este libro. Entonces, bueno, pues ahí se los recomiendo mucho. El Códice Borgia es rescatado de las barbaridades que hizo la conquista, que quemaron todos los códices y quemaron todos los documentos, y hubo una cosa históricamente muy conocida. Entonces, este códice es la primera o lo más valioso para mí de lo que había antes en esta parte del mundo, en la Mesoamérica. Y bueno, muchas gracias.